Estamos yendo hacia atrás de una manera absolutamente alarmante. Estamos perdiendo en 2 años lo que ganamos en 30. La universidad pública está pasando un muy mal momento. Está en una situación, podemos atribuirle el calificativo de crónica o crítica. En pleno proceso de derrumbe, ¿sabes? La bola esta de los derrumbes ya ha entrado un par de veces y está ahí, se tambalean ya hasta los cimientos. Las universidades actualmente están en una crisis paralela a la crisis social que tenemos. Por una parte, estamos en un momento en que se quiebra el acuerdo social que hubo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, se quiebra por tanto el estado del bienestar, se quiebra el derecho a la educación, pero por otra, las necesidades de la revolución científico-técnica siguen manteniendo la exigencia de gente cualificada. La deriva en los últimos 25 años marca claramente esa tendencia hacia una mayor participación de elementos de mercado y casi un arrinconamiento de esta idea de prestación de un servicio público al que puedan acceder los ciudadanos para formarse. ¿Qué hemos visto en los últimos años? Que el mercado ha ido ganando terreno. ¿Cómo? Porque están viendo que también la educación es un negocio, y que hay una demanda potencial muy fuerte. No es casual que la educación se haya introducido en las rondas de conversaciones del Acuerdo General de Comercialización de Servicios, del famoso GATS, ¿no? Es decir, iniciativas que ven también, desde un punto de vista de la ambición del capital, una oportunidad de mercado i una oportunitat de lucro. És el que està passant en totes les universitats. Són institucions públiques, però funcionen com a empreses privades. I que funcionin com a empreses privades vol dir que es treballa per objectius, per tant, a partir del paràmetre de la rendibilitat, i aquí és on entra en joc el tema aquell de l'acord de la OCDE, no? Que quan es va firmar, bàsicament el que es va decidir era que sanitat i educació passaven a ser serveis. Deixaven de ser necessitats i passaven a ser serveis. Liberalizarlo todo, privatizar aquello que pueda ser rentable. Esto es lo que defiende el Acuerdo General de Comercialización de Servicios, conocido como el GATS, y promovido por la Organización Mundial del Comercio. En este texto explican que el deseo de los países firmantes es el de liberalizar el comercio y los servicios con el objetivo de promover el crecimiento económico. Esto puede sonar un poco lioso. La OCDE, cómplice en estos planteamientos, nos lo aclarará. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como el Club de los Países Ricos, todos ellos pertenecientes a la Organización Mundial del Comercio, nos ayuda a entender que lo que pretenden en realidad es acabar con el estado del bienestar y promover un escenario de libre mercado. De esta manera, lo que nos dicen es que en este escenario el Estado reducido al mínimo debe ser capaz de reducir la presión fiscal y eliminar el déficit presupuestario, lo que permite reducir los costes de inversión del capital privado. Esto ya nos suena. Es exactamente la misma receta que nos imponen para salir de la crisis. Los recortes son necesarios, así que hay que disminuir el gasto público en educación, hay que disminuir el gasto público en sanidad, en pensiones, en becas, en todo lo que suena a derechos sociales, para recuperar la ansiada competitividad. En definitiva, su intención es liberalizar los servicios públicos para que el mercado, con su sabiduría y buen hacer característicos, regulen la prestación de servicios. Es decir, sin eufemismos, hospitales en venta. Por supuesto, hay el intento de sacar beneficio de la formación superior, como se intenta sacar de la sanidad. Pero esto genera contradicciones, porque si la educación tiene un papel de generar beneficio, esto implica un aumento del coste de la educación. Y un aumento del coste de la educación implica indirectamente un aumento de salarios, que es un objetivo no deseado. Y por tanto esto genera contradicciones.
Es decir, ¿qué se quiere? Sacar beneficio a la educación, está muy claro. Pero se quiere también una mano de obra más barata. Uno y otro es incompatible. Las experiencias lo que nos dicen es que la introducción de mecanismos de mercado genera especialmente mucha desigualdad, Es más, yo creo que cuando hablamos de nivel universitario no solamente genera desigualdad, sino que muchas veces genera ineficiencia. Si uno se fija en qué ámbitos las universidades privadas proveen mayores estudios, son ámbitos no muy costosos desde el punto de vista de la organización de los estudios. A nivel tecnológico, por ejemplo, un tipo de carreras que pueden requerir un tipo de equipamiento muy caro, normalmente el mercado no entra en ello, porque probablemente no le sale a cuenta. Es lo mismo que con el campo de la salud. Cuando uno está enfermo de verdad, se va al sector público, porque entre todos sí que hemos gastado dinero en maquinaria y en tipo de equipamientos que el sector privado nunca lo encontrará rentable. Pasa un poco lo mismo en la universidad. Entonces vemos que hay mucha universidad privada con oferta de estudios de Derecho, de Economía, muy intensivos desde el punto de vista menos de capital y más intensivos en trabajo, por decirlo así. Y creo que no es y además esto, como digo, no es eficiente, pero sobre todo desde un punto de vista de la equidad. El efecto que ya está teniendo el incremento de tasas universitarias este año sobre el acceso creo que ya es significativo. Por ejemplo, a nivel de másters se están reduciendo la demanda de plazas de forma significativa, ¿no? Por lo tanto, en general genera muchas desigualdades. Por lo tanto, estamos asistiendo a un auténtico desmantelamiento de la universidad pública. Hace 10 años hablábamos del peligro de mercantilizar la universidad pública. En este momento el peligro ya no es solo mercantilizarla, sino pura y simplemente destruirla, desmantelarla. Ahí el dilema es adivinar por qué. Hay una primera explicación que es simplemente porque no hay dinero para mantener el estado y el bienestar que teníamos antes. Y entonces, pues alguien puede decir, si tuviéramos dinero no lo haríamos, si no estuviéramos en crisis no lo haríamos, pero nos vemos obligados a hacerlo en contra de nuestra voluntad. Una segunda sospecha es que esto en realidad es una excusa. Y como creo que ya he dicho en otro momento, en el fondo nunca nos ha gustado este modelo de universidad excesivamente amplia, excesivamente democratizadora, y por tanto hemos encontrado la excusa perfecta para reducir esta universidad y volverla a la universidad pretransición dirigida solamente a las clases dirigentes. Pero hay un tercer motivo: abramos el camino a las universidades privadas. Si vamos y seguimos precarizando la universidad, vamos a pagar un precio desde un punto de vista de la excelencia, sin duda. Y cuidado con eso, porque entonces sí que puede haber un sector privado universitario que gane la cuota de mercado. ¿De acuerdo? Es decir, de momento España es un país que, paradójicamente, casi, teniendo en cuenta la cantidad de educación privada que tenemos en el nivel no universitario, a nivel universitario es relativamente pequeña la presencia de la universidad privada. Pero si precarizamos mucho la pública, entonces sí que veremos un terreno en el que todavía hay mucho que perder. Aquí. El motivo por el cual, entiendo yo, la enseñanza privada pues había llegado solo hasta el bachillerato es que no se le veía no tanto la rentabilidad, porque universidades privadas en el mundo siempre ha existido, pero con un sistema público potente pues era difícil para las universidades privadas entrar, y poco a poco han ido entrando, en parte al principio, parte de la Universidad de Navarra, digamos, que es histórica en este país, pero han ido entrando en parte conforme el sistema público ha ido rechazando a algunos candidatos por no tener suficiente nota, digamos, y por lo tanto había un espacio para ofrecer titulación universitaria a estudiantes que no conseguían acceder al sistema público. Y en parte ahora, conforme los precios del sistema público van subiendo, pues se convierte, el diferencial de precios disminuye y por lo tanto se convierte en más factible para las universidades privadas encontrar más espacio. En algún momento se pensaron que la universidad privada podría aportar un prestigio, unas
en sus titulaciones, etcétera, que justificaran la diferencia de precios de matrícula y que por tanto muchos estudiantes, sobre todo de clases adineradas, preferirían pagar matrículas privadas para tener esa titulación. Esa había sido absolutamente un fracaso, en gran parte porque las universidades públicas siguen teniendo mayor prestigio académico que la mayoría de las universidades privadas. Frente a esta situación, la segunda andanada fue, puesto que las privadas no prosperan, hagamos que las públicas se pongan al servicio de los intereses privados. Es lo que llamábamos la mercantilización. Los intereses privados necesitaban universidades a su servicio. Las primeras candidatas que fueron las privadas han fracasado. Hagamos que las públicas no trabajen por el bien general, sino por el bien de las empresas privadas. También ahí se han encontrado con dificultades por la resistencia de las universidades públicas y por la incapacidad de los sectores productivos de interrelacionarse con la mayoría de universidades. Ante eso hay una tercera opción, que es desmantelemos el sistema público para que no haya más remedio que recurrir a las universidades privadas o para que las universidades privadas tengan campo abierto para prosperar, puesto que simplemente no habrá universidades públicas. En el momento en que ya la diferencia de másters, pues un máster en la privada te cuesta 6.000 euros año y en la pública te cuesta ya 3.000, pues las condiciones de competencia de mercado aumentan y por tanto las privadas ya tienen mucha mayor entrada que las públicas. Si encima aseguran un porcentaje de éxito, de aprobados y notas altas mucho mayor que la pública y una posibilidad de ocupación posterior también gracias a sus contactos y a sus sistemas y a los lobbies de cooperación, pues entonces estamos facilitando enormemente que las universidades privadas por fin puedan tener su cuota de mercado en las públicas. Si además reducimos el ámbito de las universidades públicas a base de reducir plantillas, presupuestos e instalaciones, pues estamos dejando campo abierto para que por fin las privadas puedan tener una parte importante del negocio educativo que hasta ahora no habían conseguido. És fantàstic la capacitat de la gent d'enganyar-se, no? Perquè la privada no ofereix especials percentatges d'inserció laboral. No. El mercat de treball com està a Catalunya, més del 50% dels joves sense treball, ni privada, ni pública, ni superelectiva, ni superelitista. El que pasa es que a la gent li agrada creure's això, ¿no? El sistema español, que tradicionalmente establecía cuáles eran los títulos oficiales en base a lo que se llamaba el catálogo de títulos oficiales y que estaba perfectamente definido que era un título en matemáticas, que era un título en geografía, esto se abandonó hace unos años y ha sido sustituido por lo que se llama el registro de títulos, que consiste en que cualquier universidad puede poner en marcha cualquier título con el nombre y con los contenidos que considere adecuados y pedir para entendernos, homologación para que sea un título oficial. No se llama homologación, pero da igual, como se llame técnicamente la cosa. Eso también permite que las universidades privadas, que quizás tengan más dificultades para ofrecer una titulación con unos ciertos requisitos, pues particularmente todas las que otorgan competencias, atribuciones profesionales, que están muy regulado cómo tiene que ser los estudios, pues como digo, eso permite que las privadas ofrezcan estudios más particulares, más profesionalizantes, quizás menos generalistas, y que por lo tanto puedan inventarse unos estudios más ad hoc para su tipo de universidad. Entonces, bueno, es interesante ver en el catálogo qué clase de nuevos títulos, los que somos viejos del lugar y estamos acostumbrados a que los títulos de ciencias se llaman biología, geología, química, física, etcétera, pues ahora aparece toda una proliferación de nombres más o menos curiosos
que en algunos momentos te preguntas si eso realmente tiene un nivel universitario o es un tipo de formación professional. Ha proliferat un conjunt de carreres que no tenen sentit. No? Bé. Ara, jo vaig donar classes a l'escola de periodisme quan no era universitari i quan em van dir que s'havia de 3 anys que passar 5 perquè es passava a la universitat vaig dir això no és tonteria, no hi ha matèria, això no és seriós, això no puc dir-ho perquè tots els periodistes no se'n foten en contra, però bueno, i penso que ara hi ha carreres increïbles, em sembla que n'hi ha de fotògraf, escolti, si un any t'ensenyava a fer fotografia potser sí que és important i potser t'interès, però 5 anys de estar donant voltes al voltant d'això ja tinc els meus dubtes. En este contexto de liberalización y reducción de servicios públicos es normal que las universidades privadas ganen terreno. Por este motivo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se pregunta ¿por qué ha aumentado la oferta privada de servicios en los países pobres? En España ya se están cumpliendo los 3 factores clave que contribuyen al aumento de los servicios privados, tal y como apuntan las Naciones Unidas. Primero, presiones para liberalizar la economía. Segundo, falta de recursos por parte de los gobiernos. Y tercero, baja calidad del suministro público. La condición indispensable para liberalizar los servicios es una degradación de los mismos a través de la asfixia presupuestaria. Ahora veremos en qué situación financiera se encuentran nuestras universidades. Las universidades esencialmente son esclavas de la situación, tienen 3 fuentes de financiación, la subvención de la administración, sobre la cual no tienen control, las matrículas de los estudiantes, sobre la cual tampoco tienen control, porque las deciden las comunidades autónomas los precios, y lo que sea capaz de encontrar ella por sí misma como ingresos propios. Esa es la forma básica de financiación, esta distribución entre diferentes agentes, teniendo en cuenta que el total de lo que nuestra sociedad, público o privado, dedica a la universidad es el 1,3% del PIB. El 1,3% del PIB es una cantidad modesta, comparativamente modesta. La media de la OCDE es del 1,6%. Y tenemos que tener en cuenta, en nuestro caso, que además este 1,3 hasta hace pocos años era 1,1 y que ha pasado del 1,1 a 1,3 no tanto porque haya crecido el gasto en educación superior, sino porque ha bajado el PIB. Esto es una cuestión puramente estadística, pero que hay que tener en cuenta. En contra de lo que todo el mundo piensa, no son los recortes lo que nos ha llevado aquí. Esto empezó unos años antes, en los últimos años de bonanza económica española fue cuando empezaron a levantarse las voces pidiendo una disminución de la financiación pública de la universidad. Y por lo tanto no se puede decir que el motivo fuera falta de recursos públicos en aquel momento. Estoy hablando del 2006, del 2007, cuando todavía las cosas iban bien. Porque en realidad lo que se andaba buscando es un cambio de modelo de quién financia la universidad, para pasar de un modelo en que esencialmente la universidad la financia el contribuyente, es decir, la financian los fondos públicos, con la idea de que vale la pena invertir en universidad, a un modelo en el que progresivamente, todavía no hemos llegado, claro está, pero progresivamente aumente el peso de la financiación privada, y la financiación privada quiere decir la financiación por parte de los estudiantes y sus familias, eso es lo que quiere decir. Durante cierto tiempo esto puede funcionar vía crédito y funciona de manera similar a la burbuja inmobiliaria. Es decir, puedo convencer a los estudiantes que les voy a aumentar el precio de las matrículas y que esas matrículas las van a pagar a crédito después. Pero como en realidad lo que se está diseñando es un mercado de trabajo de bajos salarios, también para los trabajadores especialistas, estos estudiantes no pueden devolver los créditos y, por tanto, cuando aparece el estallido de esta burbuja, la consecuencia
es que se deja de estudiar. Lo que sabemos de otros países en los que se han hecho grandes aumentos de precios es que eso acaba comportando dos cosas. La retracción de una parte de los posibles estudiantes que ante la perspectiva consideran que el riesgo de meterse en los estudios universitarios es demasiado alto, y el endeudamiento de algunos de ellos que deciden meterse, pero para meterse tienen que endeudarse. El fenómeno del endeudamiento de los estudiantes universitarios en Estados Unidos, por ejemplo, es gravísimo, hasta el punto que Obama mismo intervino para promover una quita de una parte de la deuda, porque estaba adquiriendo dimensiones de burbuja. El problema de eso, hay mucha gente que aboga por ello, hay mucha gente que aboga por subir los precios y entonces aumentar las becas y los créditos. Y olvidan dos cosas. Primero, que eso es disuasorio, porque a pesar de que te vayan a dar una beca o a pesar de que te vayan a dar un crédito, tienes miedo de que no te lo den y por lo tanto es disuasorio. Y olvidan que, en segundo lugar, eso significa que el titulado universitario, si era de buena familia, digámoslo así, si tenía suficiente dinero, cuando se titula está libre de polvo y paja y puede empezar su vida laboral en unas condiciones muy distintas de la persona que se titula en una situación de ahogo económico y con deudas, y que por lo tanto tiene que coger el primer trabajo que encuentre. O sea, tiene una actitud distinta y tiene una situación de hándicap de entrada. Claro, en un país en que el nivel de endeudamiento de la población para la vivienda ya era relevante y ha causado los problemas que ha causado y que está causando, añadir otra causa de endeudamiento a los jóvenes es algo que debería pensarse mucho más de lo que se ha pensado, a mi entender. Alguien podría pensar pues que esto es un mal negocio para aquellos que han prestado este dinero. En realidad no es así. En realidad hay una vieja máxima de Rothschild que decía que el objetivo de un banquero debe ser intentar prestar el dinero a alguien que no te lo pueda devolver, porque esa es la manera de convertir a esa persona en un perpetuo contribuyente a las arcas del banco. Y en esto estamos en una situación en que los países no pueden devolver ese crédito, pero a diferencia de las familias, los países sí tienen otros recursos, y esos recursos son patrimonio público, recursos naturales, de empresas públicas que pueden ser privatizadas a cuenta de pagar esa deuda. En este momento las transferencias corrientes de la Generalitat a las universidades no cubren ni la plantilla en esta universidad, ni el gasto de plantilla, menos aún la luz. Es decir, se trata de que cada vez la universidad tiene presupuestos más ajustados. ¿Para qué? No porque no hubiera dinero, porque en esa época había mucho dinero. No, para que se haga dependiente de ir a buscar esa financiación adicional en el sector privado. Financiación adicional que el sector privado trae a partir de una financiación pública que recibe en vía investigación. Ha sido una gran trampa, por ejemplo, toda la parte, trampa para las universidades desde el punto de vista económico, quiero decir, toda la parte de créditos para invertir. De eso ha habido mucho, o sea, todo el dinero público que se ha invertido en los llamados campus de excelencia, esos son créditos. Entonces las universidades se han embarcado en invertir, en mejorar sus campus o en hacer campus nuevos, etcétera, etcétera, ahora tienen que devolver esos créditos. Es decir, también la financiación de las universidades ha ido pasando de ser subvención, en el sentido de yo invierto en la universidad y tú lo gastas en dar clases, construir, etcétera, ha pasado a una proporción, obviamente solamente, pero una proporción, ha pasado a tener forma de crédito. Créditos, es decir, deuda, una deuda que se tiene que devolver, y en gran parte ¿a qué se ha destinado? Imagínense, a algo que nunca pierde valor, a la construcción de edificios, campus y parques científicos, desde donde supuestamente se desarrollan actividades de I+D, con la colaboración de la universidad pública, la administración y las empresas privadas.
Según fuentes de La Vanguardia, el fallido modelo de los parques científicos fue diseñado por Mariano Rajoy cuando era ministro de Educación y por Ana Birulés como ministra de Ciencia y Tecnología. Pero ha habido cómplices de todos los colores. Por ejemplo, en 2005, el conseller d'Universitats, Carles Solà, del PSC, durante el periodo del tripartito, dirigía una carta a todas las universidades, animándolas a pedir créditos para crear o ampliar sus parques tecnológicos, asegurando que la Generalitat asumiría la deuda. Os podéis imaginar cómo acabó todo. Tenemos ejemplos esplendorosos. El Centro de Supercomputación de Barcelona, Barcelona Supercomputing Center, es un magnífico ejemplo de cómo las tres administraciones, estatal, administrativa, autonómica y de la UPC, colaboran con una empresa privada, en este caso IBM, para poner en marcha un magnífico centro de supercomputación que aúna los estudios teóricos sobre computación con su aplicación a diversos campos relacionados en este caso con el medio ambiente o con la bioquímica, y que hubiese sido absolutamente imposible sin la colaboración de todas esas entidades. Sin IBM es imposible tener ese supercomputador, sin la materia gris de la UPC no hubiese sido posible, y sin el aporte económico de las administraciones y su compromiso político tampoco hubiese sido posible. Por tanto, ese es el ejemplo a seguir. Una colaboración entre la administración, la universidad y las empresas privadas para avanzar en sectores, en proyectos, en objetivos específicos, y que además con esa estructura propia, con ese modo de gobernar autónomo, permiten un control mucho más eficaz de los presupuestos, de las decisiones, de las plantillas, de las contrataciones y tal. Por lo tanto, me parece del todo loable iniciativas de este tipo. Pero como todas estas cosas pueden ser fácilmente pervertibles, en el momento en que se empiezan a crear centros de este tipo o parques, sin control suficiente, sin justificación adecuada, sin coordinación con la propia universidad, los riesgos son múltiples. Puedes descapitalizar la propia universidad si estás provocando la huida de los mejores investigadores hacia ahí. Puedes crear un fuerte competidor respecto a la propia universidad. Puedes crear centros que actúen con objetivos autodeterminados, independientes de lo que quiere la administración o de lo que quiere la propia universidad, etc. Puedes incluso llegar a justificar inversiones por motivos inmobiliarios o por motivos fiscales, sin una justificación auténticamente científica o de rendimiento académico. Por tanto, los riesgos son muchos, pero los motivos iniciales son absolutamente justificados. ¿Qué ha fallado? Pues que no hay ninguna regulación ni ningún sistema de control al respecto. Ni en la LRU ni en la legislación posterior le dedican más de 3 líneas a este tipo de cosas, con lo cual en este momento esto es un absoluto descontrol y por tanto puede pasar de todo, desde magníficos rendimientos como el que me acabo de referir hasta pufos o déficits económicos absolutamente descontrolados en otros casos. Por ejemplo, el caso de los parques científicos. La Comisión Europea te da un crédito para construir, pero si hay una parte privada. La parte privada aporta muy poco, excepto su firma. Y la parte pública aporta mucho en cuanto a terrenos, en cuanto a quién va a ir a investigar ahí, porque no se contrata personal, implícitamente en muchos de estos lugares es a tiempo parcial el profesorado que ya existe, y en cuanto a endeudamiento futuro. De manera que las constructoras hacen el edificio, cobran el primer día en que se inauguran y la deuda queda para la universidad. En este sentido, pues sí, se desarrolló, digamos, todo un mundo subterráneo muy poco claro, en que, digamos, se vendía esta mercancía pues de maneras muy diversas, ¿no? Es decir, bueno, convención a la comunidad universitaria que teniendo más edificios era algo muy bueno. Yo me acuerdo de haber escuchado pues en mi universidad
los mismos argumentos que se daban a la burbuja inmobiliaria. No, es que estos edificios, aunque no los llenemos, esto siempre será dinero que tendrá la universidad. Pero ¿para qué lo necesitamos? ¿Cuál es el uso? ¿Cómo vamos a pagarlo? Es igual, nos tiramos a la piscina porque si no vamos a perder esa oportunidad de ese dinero que viene de la Comisión Europea. Entonces, ¿dónde está la culpa? Sin duda, en el diseño de este tipo de programas. Porque esos son programas creados para crear adicción, para meter a las universidades públicas en procesos de endeudamiento cuya recuperación no era clara y en favorecer un desarrollo que no era prioritario para la propia universidad. Es decir, a ti si te ayudan a construir un determinado edificio o a investigar en una línea que tú no tienes ni equipos, ni interés, ni tal, ni ves muy claro cuál es ese futuro, pero te ponen el dinero y en otro lugar no te lo ponen, tú, incentivado por esa zanahoria, te vas a dirigir y vas a crecer en esa línea. Entonces, en primer lugar, no ha habido una planificación clara de cuáles eran las líneas de investigación que desde el sector público se daba a las universidades, sino lo que ha habido es incentivos desconectados, incentivos que mucho me huele de que han sido producidos por el soborno político, en Madrid, en Bruselas y en la Plaza San Jaume, ¿no? Es decir, no, hace este programa tal porque al final ¿quién es el beneficiario? ¿La comunidad universitaria? No, la constructora o una determinada empresa. Se pone ese incentivo y eso no está insertado en un programa a largo plazo. Es decir, no, pues esta universidad se especializa en esa línea, en ese campo, y por tanto pues nos dotamos de facultades, de centros de investigación, de proyectos, de becas para formar personal en esa línea. No. Hoy toca este edificio porque queda un agujero en tal lugar de la zona universitaria. Hay ejemplos realmente escandalosos. En algunos casos se crean centros de investigación simplemente por el deseo megalómano de algún grupo de investigación que se cree con capacidad o que quiere desarrollar por su pretendida capacidad científica y por tanto quiere ser algo en el mundo y necesita, la universidad se le queda pequeña, el departamento se le queda pequeño y necesita recurrir a esas grandes inversiones injustificadas desde el punto de vista de los rendimientos. Por tanto, pueden surgir centros de este tipo por sueños de grupos de investigación o por alguna administración que también quiere lucir, y tenemos muchos ejemplos de institutos de investigación que luego se han cerrado simplemente porque la administración quería mediáticamente presumir de un cierto interés por el desarrollo de la ciencia, y España y Cataluña está también llena de ejemplos en este sentido. Y en algunos casos también por interés de administraciones municipales o administraciones locales, y en el caso del Besós quizás es un ejemplo absolutamente emblemático. En el caso del Besós, yo cuando hablo del Besós hablo de malversación de fondos públicos, no hablo de despilfarro, yo hablo de malversación, en el sentido de que no hay manera de justificar las inversiones que se están haciendo respecto a los resultados que se pretenden obtener y mucho menos los que van a obtenerse. En ningún momento ha habido una planificación clara de qué se pretendía, de si realmente era necesario la creación de un nuevo campus en el ámbito del área metropolitana y justamente en este caso junto a la Universidad Pompeu Fabra. En ningún caso ha habido un presupuesto claro de cómo se iba a pagar eso. No ha habido un estudio de los ratios entre costos y rendimientos que se van a obtener. Y una vez puesto en marcha, nadie ha tenido la valentía de reconducir un sueño que quizá en la euforia de principios de los 2000, en plena euforia de fondos procedentes de todas partes, de dinero fácil, de pelotazos múltiples y de aspiraciones desbocadas, pues quizá podía entenderse como tantos otros sueños que finalmente ha habido que recortar, y estoy hablando de aeropuertos o de aves o cosas por el estilo, ¿no? En este caso nadie ha sido capaz de reconducir el tema,
y se sigue avanzando sin dar marcha atrás hacia un campus del que, por lo menos de forma pública y de forma suficientemente transparente, nadie sabe qué se pretende ni cómo se justifica. Por eso digo que este es un magnífico ejemplo, no ya de despilfarro, sino de malversación de fondos públicos. Entonces te encuentras con edificios de difícil ocupación o edificios o solares a medio construir, ¿no? En otros casos, en cambio, se veía venir que esos edificios pues no iban a tener rentabilidad y por tanto se está recurriendo a mal venderlos, a mal usarlos, a desviar respecto a los usos y por disimular estas situaciones. Lo que parece más sorprendente es que cuando ya el campus de Castelldefels se veía claro que no iba a poder cubrir las expectativas, pues entonces se ponga en marcha un nuevo campus, en este caso en el Besós, cuando ya es evidente que el campus del Castelldefels no va a cubrir las expectativas que se habían diseñado. Mañana pues se hace otra inversión porque tenemos una herencia en un terreno que nos tocó cerca del mar. Mañana pasado un ayuntamiento ofrece una plaza para promoción turística. Es decir, no había planificación, había un moverse a la caza y captura de cualquier subvención porque las universidades no llegaban bien. No llegaban bien incluso en la época de más bonanza económica. Y no llegaban bien porque eso formaba parte del plan neoliberal. Asfixiar lentamente, no del todo, porque hubieran colapsado. En ningún momento ha habido un gobierno claro, transparente de lo que está pasando. Nadie sabe quién gobierna, nadie da cuentas de quién decide, nadie se hace responsable de los errores y esos patronatos misteriosos, esos patronatos cerrados, ocultistas, pues producen estos efectos en que luego nadie sabe exactamente quién es el responsable de los desastres allá puestos en marcha. Y claro, ahora hay que recortar gastos de la universidad para pagar créditos y demás. Pero, ¿por dónde recortar? La opción más simple que ya se está llevando a cabo en nuestras universidades es la de no renovar contratos. No, perdón, hemos dicho que basta ya de eufemismos, es la de despedir. ¿Y quién decide qué gastos se tienen que recortar? ¿Los alumnos, profesores y personal de administración? Obviamente no. ¿Los jefes de estudio de departamento? No. ¿Los decanos de facultad? No. ¿El claustro? Tampoco. ¿El consejo de gobierno del rector y todo su equipo? En parte, pero no del todo. ¿El consejo social? Sí, este. Es este órgano el que pone la firma a todo este tipo de decisiones. El consejo social se llama así porque supuestamente es la representación de la sociedad en la universidad, pero cuando miramos de cerca a estos representantes, lo que encontramos es que son mayoritariamente empresarios. Vamos a poner 3 buenos ejemplos. En el Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra, Josep Tous Andreu fue detenido e imputado por su supuesta, tenemos que decir esta palabra, implicación en el caso Campeón, el de las ITVs y Pujol Hijo. Recuerden, en la Universidad de Barcelona encontramos otro caso, el director del RAC y miembro de otras tantas empresas aseguradoras, Josep Mateu Negre, que fue imputado en el caso de Spanair, supuestamente por apropiación indebida. Y ya, como último ejemplo, el ahora expresidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña, Joaquim Buxareu, un importante empresario del sector metalúrgico, que fue imputado y posteriormente desimputado por su presunta implicación en el caso Urdangarín, ya que él, para hacerle un favor a su amigo el Duque Empalmado, creó la Fundación de Deporte, Cultura e Integración Social vinculada al Instituto NOS. Estos son solo 3 casos, pero existe una larga lista de ejemplos con otros empresarios de dudosa moral. Los consejos sociales tienen unas competencias muy en la zona económica. Los consejos sociales hay uno en cada universidad y tienen la competencia sobre la aprobación del presupuesto y sobre la aprobación de las plantillas, ¿vale? Esto es un intento de poner el control de lo que hacen las universidades bajo el sector privado, no bajo la sociedad. No. Este es un sector de la sociedad, un sector muy minoritario de la sociedad.
A la postre termina habiendo un peso excesivo de los representantes empresariales, cuando lo que se pretendía era representación de la sociedad más en general. Y como alguien decía, se trata de representación de la sociedad y no de las sociedades anónimas solamente, ¿no? Son parte de la sociedad, por supuesto que lo son, pero también lo son las ONGs, también lo son las asociaciones de vecinos, o es que las asociaciones de vecinos no tienen nada que decir sobre cómo tiene que ser la universidad, ¿no? O es que no sería relevante pensar que los vecinos tienen algo que decir sobre qué presupuesto público queremos asignar a la universidad y para qué, ¿no? Y qué tipo de gente queremos preparar y formar y cómo queremos participar también en decir qué es lo que hacen las instituciones, ¿no? Son parte de... las pagamos entre todos. Lo que no se puede hacer es algo, hacer una norma diciendo pues vendrá la sociedad y después no preocuparse de cómo esta sociedad viene. Y esto es el tema fundamental, es cómo van a participar, quiénes van a ser, cómo se van a elegir y qué méritos deberán demostrar. Y si se hace esto, bienvenido sea, porque cuanto más abierta sea la mentalidad, se puede salir ganando. Pero si nos vienen por cupos, pues tiene una función, yo creo muchas veces, pues no adecuada. Estos representantes acostumbran a juzgar desde prejuicios o desde puntos de vista que no son los mismos que debe tener la universidad. Esos representantes están acostumbrados a juzgar en términos de productividad, de parámetros económicos, de ratios producto-presupuesto, etcétera, que no son los ratios que tiene que obtener en la universidad. Por lo tanto, no solo hay un peso excesivo que contamina la composición, sino que son personas que aportan puntos de vista simplemente equivocados o inadecuados para ejercer una auténtica labor de valoración de la universidad. Ahora mismo hay una lucha. O manda la comunidad universitaria, que decide qué planes de estudio, qué se investiga, o manda este sector empresarial. Sector empresarial que además, cuando lo observáis con detenimiento, veréis que es un sector basado en lo viejo, no en lo innovador, en aquello que en buena parte ha fracasado en este país. ¿Qué lecciones nos han de dar? ¿Qué capacidad de dirección estratégica tienen estas gentes? Si lo que deberían estar es la mitad de ellos en la cárcel y la otra mitad reciclándose en todo caso antes de volver a hacer inversiones, porque las que han hecho han sido desastrosas para el país. Y en cambio, no solo es penaliza jurídicamente y socialmente, sino que encima se les pone a custodiar lo más sagrado de nuestra sociedad, que es la formación de nuestras futuras generaciones, la formación superior de las futuras generaciones. Los miembros de los consejos sociales aparecen en una reunión de vez en cuando, aprueban lo que se les presenta y todavía no ha pasado, pero un día acabará pasando lo que los consejos de administración de las cajas. Yo iba allí, a mí me decían que estaba bien, yo no entiendo de esto. Esto se hace con una mala copia de lo que es el sistema norteamericano. Porque el sistema norteamericano, algunas universidades, las de más renombre, efectivamente tienen patronatos, consejos sociales, en que están representantes de las grandes empresas, pero representantes que hacen contribuciones a las universidades. Es decir, en la medida que esas universidades se nutren de inversiones, de proyectos financiados de becas que proceden de estos sectores industriales, hay una lógica de que esas universidades privadas estén, digamos, patronizadas, controladas por aquellos que ponen el dinero. Incluso en los Estados Unidos esto a veces es cuestionable, porque también el sector público pone mucho dinero. Pero es que aquí en España esta gente está aquí sin poner un duro. Los consejos sociales, esas empresas no aportan, al contrario, sacan. Y sacan de diversas maneras, controlando investigación, prohibiendo líneas educativas y líneas de investigación cuando son contrarias a sus intereses, en el plano energético, en el plano agrícola, en el plano médico. Es decir, están para fiscalizar en provecho propio lo que aporta la sociedad a través del Estado. Estas empresas están allí no tanto por su interés directo de formar parte de estos organismos. Estas empresas tienen intereses con la universidad, tienen intereses en cuanto a establecer convenios de investigación, en cuanto a que la investigación de la universidad
se oriente hacia sus propias necesidades, en cuanto a que la docencia se enfoque hacia el capital humano que necesitan, pero no son estos organismos la forma más eficaz de conseguirlo. Estos intereses privados los consiguen a través de los convenios directos, de la colaboración inmediata, etc. Su presencia en estos organismos es más bien un pacto con las administraciones que por ambos lados les resulta útil o les resulta de cara al exterior pues una carta de presentación aceptable, pues que estas grandes empresas participen presuntamente en el gobierno de la universidad. No son nadie para fiscalizar y no representan la sociedad de los ciudadanos. Representan a una ínfima minoría que no llega al 1% de nuestros ciudadanos. Esto es una falsificación y una distorsión interesada del propio modelo americano, que, vuelvo a decir, es que estos tipos no aportan nada. ¿En función de qué están aquí? Están en función de qué nombramientos, del nepotismo, del nombramiento de los partidos políticos y de un nombramiento que claramente podemos sospechar que tiene vínculos con la subvención que tienen esos partidos políticos, como estamos viendo. Buena parte de estos tipos están implicados con los casos de corrupción que hoy se están analizando. No se trata de empresarios creadores, de empresarios innovadores, se trata de empresarios corruptores de la clase política y, por tanto, aún más responsables de la corrupción, en que ahora exigen ser premiados por esa corrupción controlando la universidad. Es algo que la comunidad universitaria y los ciudadanos deberíamos rechazar de plano, denunciar e impedir. Me parece un peligro en todos los sentidos, ¿no? Me parece reducir la función de la universidad a una lógica muy empresarial y muy instrumental de cara simplemente a preparar trabajadores y olvidar vertientes de ciudadanía y vertientes de pensamiento crítico y todas las vertientes humanistas a las que antes me refería. Está muy claro. Vamos, si la financiación de las universidades, el 80% viniera de estas empresas, pues vale, puede reconocerles un espacio. Pero cuando no aportan nada y lo único que hacen es indirectamente, muchas veces, parasitar, beneficiarse de la investigación barata que hace la universidad, apropiarse de investigación que en realidad ha sido financiada por el sector público o por los estudiantes pagando sus matrículas para que esas patentes acaben en manos de esas empresas privadas, esto simplemente no tiene ningún tipo de legitimidad y debe ser radicalmente denunciado. La mayoría de los miembros del Consejo Social son escogidos por su valor empresarial sin pasar por ningún tipo de evaluación para comprobar su idoneidad como representantes de la sociedad. Mientras, los profesores y sobre todo los nuevos profesores se ven cada vez más sometidos a procesos de evaluación sin fin para poder ejercer como docentes e investigadores. ¿Y quién les evalúa? Pues unas agencias paraestatales, la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad, ANECA, a nivel estatal, y aquí en Cataluña, la Agència de Qualitat Universitària, la ACU, cuyo director actual es Moreso, un querido exrector de la Pompeu Fabra. Estas agencias son las que se encargan de conceder unas acreditaciones que permiten acceder a determinados puestos laborales o funcionariales en la universidad. Acreditar solamente significa que reúne los requisitos mínimos para que una universidad pueda plantearse pues contratarlo o ser funcionario, que viene a ser lo mismo, ¿no? Por lo tanto, igual que el requisito es ser doctor, por ejemplo, para ser un profesor universitario, pues también es tener una acreditación de unos niveles mínimos de la práctica profesional en la universidad, que tanto es en formación, en docencia, como en investigación. Tú funcionas sobre la base de la ansiedad, sobre el de no haber hecho los deberes y tal. Entonces acabé con una dermatitis solo del proceso. Me da igual, o sea, es de esas cosas, para esto es súper personal, sí, pero ¿por qué será que toda la gente se enferma a mi alrededor y en otros sitios y la academia no se enferma? Entonces ese es el resultado de la acreditación, dermatitis.
y no sé. Pero luego puedo hablar de cosas más concretas, pero primero solo puedo expresarlo, o sea, lo mal que me sentí físicamente, me perdí el sueño, soñaba con escanear, me angustiaba porque sabía que había una cosa que no me iban a poder demostrar porque esa persona ya no estaba donde estaba, a ver si se iban a creer que yo había hecho este proceso o no. Hay una sensación de mientes. Básicamente el argumento que hay debajo de todo esto es debes mentir, ¿no? Ergo, tienes que demostrarme documentalmente que no me estás mintiendo. Los profesores se evalúan mediante unas comisiones de expertos. Estas comisiones de expertos son comisiones de grandes áreas y hacen una evaluación que se llama secundaria. La evaluación es secundaria porque es imposible, las evaluaciones primarias para elegir el adecuado las tiene que hacer la universidad. La evaluación secundaria quiere decir no entro en considerar los resultados concretos de investigación o los resultados concretos de docencia, sino que me baso en otras informaciones, y estas otras informaciones son, para la docencia, el informe que la universidad emite. O sea, no solamente para la cantidad es cuántas clases, cuántos cursos, cuánto tiempo, pero para la calidad yo no te voy a examinar. Tú me tienes que decir que tu universidad te ha hecho un informe considerando que lo has hecho adecuadamente bien. Con esto ya te evalúo, es una evaluación secundaria. Con la investigación pasa lo mismo. Yo no voy a leerme todos y cada uno de tus méritos de investigación, sino si me dices que estos méritos de investigación ya han sido evaluados por expertos, yo los acepto como buenos y si son suficientes, te doy la acreditación. Claro, hasta cierto punto, que sea una evaluación puramente cuantitativa y formal, no lo alabo, no me parece una buena evaluación, pero no sé si me daría mucho más miedo tener un inquisidor leyéndose todos mis artículos, decidiendo si merecen su evaluación. Bueno, no sé, ya vente a casa, ¿no? Y mira cómo trabajo, si tengo... O sea, aquello de ya sería hiperpolicial, pero sí, es cuantitativo porque cuando entras a querer controlar todo esto, se te escapa de entre las manos, entonces necesitas, ¿qué es lo único que no se te puede escapar de las manos? Una contabilidad. Entonces la contabilidad la pueden hacer tantos artículos, tantas presentaciones a congresos. El tema es cómo se cuantifica lo que vale también. Y eso es complicado. O sea, cuando una publicación es buena o no. Y entonces pasan varias cosas. Por ejemplo, que en investigación solo cuenta la investigación financiada. Si no está financiada, no te cuenta. Entonces, claro, hay muchas disciplinas donde no te financian todo lo que... No sé, entiendo que si eres un grupo de investigación de farmacia, pues no puedes hacer otra cosa que investigación financiada. No te vas a comprar tú los materiales, pero en humanidades... Claro, filosofía. ¿Qué investigación financiada vas a...? Pero bueno, luego, publicaciones, te las valoran según unos índices de impacto. Y esos índices de impacto han sido sometidos a crítica ya desde hace tiempo, no me molestaría en repetirme, pero claro, son índices de impacto que estaban basados básicamente en información comercial que las revistas o las editoriales necesitaban. Ya han transformado eso en un índice de impacto académico, ¿no? Como intelectual, y eso es aberrante completamente. Y luego otra cosa de las que también me asombraba era que cuando se habla de transferencia de conocimiento, en el fondo hay una reducción a transferencia de tecnología, que pasa muchas veces por el tema de patentes y demás cosas. La NECA evalúa sobre todo en base a las publicaciones en estas revistas. Vuelvo a decir, en parte es un sistema objetivo, pero es un sistema objetivo que crecientemente pasa a ser perverso. ¿Y qué ocurre? Ocurre que lo que se publica en estas revistas acaba teniendo un índice de lectura cercano al 0. Con dificultades sobrepasa el 1, es decir, con artículos que se publican en revistas de máxima cualidad y los acaba leyendo 1,3 personas, es decir, el autor y alguien más que lo haya evaluado. Estamos en publicación de toneladas y toneladas de producción que es perfectamente inútil y prescindible para la ciencia, pero que sirve hoy por hoy para evaluar a los investigadores, y se les evalúa ¿en qué? En la disciplina, en el sometimiento a las hipótesis que hoy son hegemónicas. Todas las reglas tienen ventajas e inconvenientes, por lo tanto siempre limitan. La regla de publicar en revistas de más prestigio o
El prestigio en el Science Citation Index viene dado por el número de otros investigadores que te citan a lo largo del año. O sea, si una revista publica 20 artículos y los citan pues 200 personas, pues se divide 200 por 20 y te da un índice de citación 10, y si son más, y de esta manera una revista va haciendo su prestigio. Normalmente sí que es cierto, esto tiene muchos problemas, porque por ejemplo cuando un científico publica un trabajo, o sea, consigue convencer a sus compañeros que es un buen trabajo y lo publica en una revista, y después otros se dan cuenta de que aquello es un fraude, por decirlo así. Muchísimos científicos lo citan negativamente, y esto no lo ve que es la cita negativa, porque claro, no hay este detalle. Entonces hay problemas, sí que los hay. En principio es conocer las reglas del juego. Nosotros hace 20 años en Ciencias no se publicaban estas revistas, hubo un momento en que si no publicabas no tenían en cuenta y tuvimos que plantearnos la necesidad de publicar en esta revista. En la medida que esto se utilizaba como termómetro para evaluar el reconocimiento, estas revistas han tendido cada vez a ser menos creativas y más estandarizadas en sus resultados. ¿Qué condiciona esto? Condiciona pues que no haya innovación, que no haya análisis crítico. Y muchas veces la investigación avanza cuando llegamos a resultados atípicos, es decir, a resultados que contradicen la teoría existente. Estos resultados, por principio, no son publicados en las revistas, porque son de alto riesgo y esto podría impactar sobre la evaluación de la cualificación, digamos, de estas revistas. Yo te puedo hablar en el ámbito de la economía, pero es muy parecido en la química, en la medicina, etc. Solo se publica aquello que confirma la teoría preestablecida. Cuando alguien, con datos en la mano, contradice lo que se espera que ha de producirse, todos son obstáculos para su publicación y su marginación. Y en la medida que se necesita publicar para progresar en tu carrera académica, todo el mundo acaba entendiendo un mensaje de que se trata de hacer la enésima variante sobre la misma teoría que manipular los datos para que confirmen aquello que se espera que tiene que hacer. Bueno, esto explica cómo en todos los cientos de revistas del ámbito económico nadie preveyera la crisis. Nadie preveyera la inconsistencia, por ejemplo, del sistema monetario europeo. El crecimiento atípico que se estaba produciendo e insostenible. Y por tanto, desde este punto de vista, lo que teníamos era una constante adulación de las teorías existentes y una absoluta imprevisión y capacidad de pensamiento crítico sobre lo que estaba a punto de llegar. El que empieza a formarse como investigador, parte de su formación también es saber que para valorar su trabajo tiene que publicar en buenas revistas. Y esto es tan fundamental como una metodología tiene que aprender cuáles son las metodologías de investigación en todos los campos. Pues tiene que aprender también cuál es el sistema de publicar los resultados. Y esto no se puede ignorar. Y es fundamental que en los procesos de formación de doctores esto también forme parte de su formación y se les explique. Porque si no, se juega en desventaja y es una pena. ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 20 años? Lo que ha cambiado es que de dar el dinero directamente a los centros de investigación, a las universidades, con objetivos y programas, no se daba el dinero porque sí, el Estado ha pasado a dar el dinero a las empresas en forma de programas de estímulo a la investigación de las empresas, para que las empresas subcontraten a su vez a las universidades y el CSI. Con lo cual se crea una figura intermediaria que no existía. Hoy en día las empresas españolas prácticamente no aportan nada a la investigación. La investigación que financian es investigación que a su vez les financia el Estado o la Comisión Europea. Ahora bien, sí que hay un cambio cualitativo, porque antes el resultado de la investigación era de propiedad pública. Venía del Estado, se hacía en las universidades y era. Ahora, a través de ese mecanismo indirecto,
planteando que las empresas saben dirigir mejor la investigación que el sector público, que es algo realmente muy discutible. Es decir, es una manera en que las empresas, por ejemplo, para seguir la químico-farmacéutica, puede acentuar la búsqueda de medicamentos sobre la de adelgazamiento en detrimento de la búsqueda de medicamentos, por ejemplo, en el ámbito del cáncer. Porque le es más rentable. Es un suponer. Su visión de lo que interesa es lo que le interesa a la empresa, no lo que le interesa al país. Pues bien, no solo produce esa distorsión, sino que el resultado de la investigación acaba siendo propiedad de la empresa y no ni de la universidad, ni del sector público, ni del Estado. Con lo cual, con dinero público se privatiza el resultado de esta investigación. Y esto ha sido la evolución que ha tenido la investigación en España, no ahora, no en el momento de la crisis, sino ya desde hace mucho tiempo. Mucho se ha hablado y se habla de la privatización de la universidad y pocos se han parado a pensar que esto también supone la privatización del conocimiento. Como acabamos de ver, es algo que ya sucede con los resultados de la investigación y sus publicaciones. En este contexto, ¿qué tipo de conocimiento podemos esperar que se imparta en las aulas? Vamos a intentar responder a esta pregunta. La universidad quizá está organizada de un modo en que la parte del placer intelectual pierde peso porque por muchos motivos, sea por su burocratización, por su propia mercantilización, ¿no? Por el interés, por ejemplo. En estos momentos las universidades necesitan, vamos a llamarlo así, necesitan firmar convenios con empresas para conseguir atraer financiación no tradicional, financiación privada y no solo financiación pública. Esto inevitablemente condiciona probablemente qué se enseña, cómo se enseña y qué tipo de experiencias pedagógicas uno puede vivir en la universidad. También el tipo de conocimiento es como decía antes, que también está muy orientado a unos objetivos y está muy controlado. Hay un control ideológico a través del conocimiento que se imparte, muy grande. En la Facultad de Economía se estudia Inditex como modelo de empresa, ¿no? Entonces no hay otras posibilidades. Entonces ya lo ves, se ve claramente que está todo súper controlado, todo súper pautado y que es un control ideológico a través del conocimiento. En los últimos años se ha ido ganando importancia la idea de que el conocimiento no debe ser el gran objetivo de la universidad ni de cualquier institución educativa, porque el conocimiento cambia tan rápido y se convierte en obsoleto tan rápido que adquirir conocimientos que igual a los dos años caducan, ¿no? Tiene poco sentido, y en cambio tiene más sentido el enfoque de habilidades, ¿no? De decir, bueno, lo que es importante es que la gente aprenda a aprender, tenga capacidad de ser emprendedor, ¿no? Cuestiones de este tipo. Yo creo que hemos ido muy lejos en esto. Creo que es una reflexión interesante, que está bien centrarse en la idea de procedimientos y de habilidades, pero tengamos en cuenta también que esas habilidades se adquieren a partir de determinados conocimientos, y que lo que no podemos es prescindir de ellos, y tenemos que discutir políticamente incluso, ¿no? Qué conocimientos queremos enseñar y cómo queremos enseñarlos, ¿no? Y después evidentemente vincular competencias y habilidades instrumentales en torno a ese conocimiento. Yo, por ejemplo, he estado 4 años en la universidad para ser maestra y en ningún momento se me ha preguntado por qué quiero ser maestra, qué significa para mí la educación, ¿sabes? ¿Para qué sirve la educación? Claro, a mí, por ejemplo, eso me parece un punto de partida básico y una reflexión sine qua non, y que no puedes hacer nada, o sea que hay que partir de esta base, ¿no? De por qué, de tu propia motivación para hacer esto. Nunca se me ha preguntado en los 4 años de carrera. Entonces yo veo muchas cosas que no tienen sentido. El concepto clave en esto ha sido el training, ¿no? La idea de entrenabilidad. Lo que decíamos antes entre conocimiento y habilidades también se aplica un poco, ¿no? Aquí, es decir, creemos un individuo que sea básicamente entrenable, ¿no? Que sea muy maleable, muy flexible, con capacidad de adaptación a muchas cosas, ¿no? Esto puede ser una virtud desde un punto de vista laboral, nadie lo negaría, pero al mismo tiempo lo que uno está
intuyendo cuando están mandando ese mensaje, que es que estés dispuesto a ser flexible en todo, incluso en tus contratos laborales, ¿no? Por lo tanto, es una forma también de decir, la entrenabilidad significa también que olvídate de la estabilidad. La entrenabilidad tiene que ser también que podamos cogerte y tenerte 3 meses aquí, luego mandarte a la Conchinchina y luego que vuelvas y si hace falta con un trabajo más precario y con mucha rotación, etcétera, ¿no? Es decir, que asociado a eso y a la propia idea de flexibilidad, que creo que también forma parte de la jerga de las relaciones entre educación y trabajo, de forma muy significativa, no olvidemos que también hay implícitos cuestiones relacionadas con el mercado de trabajo y con eliminar rigideces del mercado de trabajo y flexibilizar y abaratar tanto la contratación como el despido. No se asocian los aprendizajes, no se construyen, no se movilizan los aprendizajes, ni se ponen en juego, ni se relacionan entre sí. Se adquieren, se absorben y se vomitan en los exámenes. Pero no hay una interacción entre conocimientos, ¿no? O entre la persona y esos conocimientos. Es muy difícil de que haya ese tipo de interacciones, o entre el conocimiento y el grupo de personas que lo está trabajando hay muy poca interacción y hay muy poca capacidad de crear o de regenerar o de desarrollar ese conocimiento. Simplemente se inyecta. No pots anar més enllà en la teva pròpia recerca perquè no tens el temps ni l'espai perquè reflexionis, s'aposentin les dades i puguis establir les connexions que et portin a un lloc que no havies arribat. No, si estàs tot el rato pendent de produir i asseient allà i mecànicament, doncs el que fas és batiburrillo. I això és el que volen que facin els estudiants i és perquè és el que també s'està fent en el món tant laboral com en el món d'investigació. Fue avanzando, digamos, como una especie de codificación generalizada en la que, pues, este tipo de libertad en el pensamiento, es decir, bueno, me voy a medir con lo que no sé. Pues no. En 2 meses ya tienes que cerrar un trabajo. Pues evidentemente, los estudiantes, al final de esta presión, digamos, pues acabaron en lo que os decía, ¿no? Pues, para este profesor le entrego este trabajo y ahora lo tenía claro, ¿no? Los últimos 2, 3 años, si hubiera seguido la universidad, si hubiera seguido, tendría que haber cambiado el modo de hacer trabajos, porque yo veía cómo me entregaban unos trabajos que algunos eran impresentables, o sea, realmente impresentables, ¿no? Todavía algunos buenos y trabajados, pero muchos, pues bueno, eso, o sea, con no sé cuántas, 10 asignaturas a las que se apuntaban, porque los créditos hay que pagarlos y tal, pues evidentemente es todo un proceso, ¿no? de empobrecimiento generalizado, ¿no? A la vez al profesorado se nos exige, para ser evaluados positivamente, que aprobemos a las personas. Con lo cual, claro, ¿qué ocurre? Pues que se está haciendo una trampa que van a pagar los estudiantes. Pero claro, cuando te condicionan el sueldo al número de aprobados, cuando se sugiere que la capacidad de un docente, de un profesor, se mide por el número de aprobados y no por el conocimiento absorbido, pues ¿qué lleva esto? Pues exámenes cada vez más fáciles. Y que la gente apruebe ya cuando no llega al examen, pues con trabajos o como sea. Pero esto a medio plazo lleva a que tengamos un título que no vale nada. Y es uno de los objetivos. Para mí, el estudiante, yo mismo cuando empezaba, digamos, los que había, pero también hasta hace pocos años, relativamente pocos años, yo lo veía como una persona, el estudiante en general, como menos cínico y menos oportunista. Es decir, o menos pragmático, para decirlo sin poner muchos valores encima, ¿no? Bueno, lo que ha ido pasando justamente por esta evolución, ¿no? A esta especie de formalismos, pues el estudiante se ha ido adaptando al nuevo modelo y entonces pues lo que hace es estar a la altura de la época, ¿no? Es decir, a este profesor va de progre, pues le meto trabajos progres. Este va de tal, pues le meto tales trabajos. Y este oportunismo del estudiante, pragmático, cínico, pero que responde a lo que hay, es decir, responde a cómo sobrevivir, es el mismo el de los profesores.
respeto. En los profesores pasa exactamente igual, ¿no? Y entonces, digamos, progresivamente nos encontramos en la mediocridad todos, los estudiantes y los profesores. Es como una bajada, ¿no? Que nos encontramos en esta mediocridad, ¿no? Los profesores haciendo papers, publicando revistas que nadie lee, ni le importa un bledo, todo el mundo. Y los estudiantes, pues bueno, les importa también un bledo, pero saben manejarse para ir moviéndose en este mercado vida que es en el que estamos, ¿no? Al final lo que quería era un título. Yo entré a la universidad por un título, porque no puedes ejercer de educadora si no tienes un título que te avale. També sabia que el que volia era aprendre o no aprovar, feia amb moltes ganes. Clar, quan van començar l'últim any de carrera i els anys de màster, ja van començar a aplicar les metodologies i les formes d'avaluació bolognines, no? Per dir-te un nom així. I això ja no ho vaig portar bé, perquè ja era molt més productivista i perdia aquesta il·lusió. O sigui, i quasi tots els que vam coincidir en aquell moment vam perdre la il·lusió. I ho estàvem fent i al final del màster ja era... odiàvem fer-ho. I era com que trist, o sigui, si hem estat arribant fins aquí perquè volíem fer recerca, perquè volíem aprendre més antropologia i l'estem avorrint, l'estem agobiant, l'estem arribant a odiar. Clar, érem conscients que no era l'antropologia, però sí que tot hagués de ser així, al final no ho estàvem disfrutant, i no es tractava de disfrutar, no es tractava d'aprendre disfrutant alguna que t'apassiona, doncs ja no t'apassionava, ja era com tot... Vam llegir aquest text... I entre clase y clase tot eren agobios, tot era no arribo, tot era un ai al cor, unas ansiedades y unas cosas. Creo que Bolonia, por ejemplo, un efecto muy claro es que ha intensificado la actividad pedagógica tanto para los alumnos, horas de lectura, horas de estudio, etcétera, como para los propios profesores. Más pruebas, más evaluaciones, más evaluación continua. Y como además lo que no hemos conseguido es reducir la masificación de la universidad, tienes que aplicar todos esos métodos con grupos de 100 alumnos, por ejemplo, ¿no? Lo cual es una locura pensar en el modelo Bolonia con 100 alumnos en clase, pero es la realidad. En todos esos cambios de programación de Bolonia para que fueran 4 años una carrera de 5 y tal, se fue rompiendo y ahora tenemos la mitad de un cuatrimestre, con lo cual esto te obliga a tener, digamos, el doble de alumnos que tendrías en un curso normal, ¿no? Y esto, claro, pues hace tener mucha más gente que no acabas por no conocer y ahora tendría que contar, pero vaya, desde luego cercano al millar, es decir, que no es una situación en que en la propia distribución de alumnos se contesta esa supuesta evaluación continua. Es decir, es todo lo contrario. Ahora yo conozco mucho menos a mis alumnos que hace 10 años. Porque simplemente es inabordable. Y ellos, bueno, los alumnos te conocen mucho menos a ti, claro. Porque estás todo el día de un lado para otro, cambiando de edificio, cambiando de aula, y, claro, con una sensación de que, claro, pues imagínate, pues, si tú tienes que hacer 3 trabajos para evaluar a las personas y esos trabajos tienen un carácter abierto, pues bueno, simplemente no tienes tiempo de corregirlos. Entonces, se te sugiere a la oreja, pues que, en fin, que simplemente puntúes la entrega del trabajo, con lo cual deja de tener también sentido todo esto, ¿no? És bàsicament una marató. O sigui, tu has d'anar allà, sense baixar la guàrdia, 4 anys sense parar, però pum, 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 obeint i tal, i si ho aguantes i arribes al final tindràs un premi, que és un grau, i segurament amb molt bona nota, no? I entremig s'ha anat quedant gent, perquè hi ha milions de filtres, tanta continuïtat, tants treballets continus, tanta història, els horaris, com estan muntats, els preus, arriba un moment que si estàs treballant no pots estudiar, no dones a l'abast, t'obliguen a matricular un número de crèdits que fins ara no era així. Una de les coses que als anys 60 no teníem i que després m'han explicat que sí, és la competència entre els estudiants. O sigui, en els anys 60 tothom es deixava els apunts, tothom s'ajudava, tothom, si podies en l'examen passar el teu examen al tio que no en sabia i li passaves la fulla de l'examen i per sota, vull dir, aquestes històries,
I mai s'havia acusat amb algun company a davant d'un professor, hi havia una solidaritat de classe, de la classe en el sentit de l'aula, no? De la gent que assistia a una classe. I llavors això sí que ho vaig veure a partir dels 80, quan donava classes a l'Escola de la Universitat de Treball Social, que començaven, que em deien els estudiants, no, és que a mi un em venia i em deia, no, és que la Viscarreus i no puc venir a totes les classes. I bueno, doncs que et deixin els apunts, i la bibliografia és aquesta, llegeix aquest llibre, aquest altre, però que et deixin els apunts. Ah, no, és que no me'ls deixen, no? I vaig començar a veure mecanismes de competència entre els estudiants. Bien, los estudiantes ya se han dejado llevar por dinámicas competitivas e individualistas. ¿Y qué pasa con los profesores? Entre precarización y procesos de privatización, ¿en qué situación laboral se encuentra el profesorado? Creo que estamos ante un problema grave de posible descapitalización la universidad en estos momentos, si no estudia una situación de supervivencia en su capital humano a medio plazo, se puede encontrar ante un problema. De momento vive muy cómoda, entre comillas, en el sentido de que la situación es tan precaria también fuera de la universidad que la cola existe, ¿no? Y la cola del empleo y la posibilidad de gente dispuesta a trabajar por salarios que no se merecen, digamos, muy inferiores a los que se merecerían, está. Pero eso es una situación que no es deseable y que no puede alargarse mucho, ¿no? Es decir, muy buenos profesionales pueden hartarse fácilmente de esta situación, acabar yéndose y perdemos lo mejor. Perdemos el mejor capital humano en nuestras instituciones, ¿no? Ahí hay un problema grave. Ahora, hasta que no se jubile gente, no entrará nuevo profesorado, tiene que estar acreditado. Que hay 5.000, pues qué bien que tenemos tanta gente capaz de ser profesor universitario, pero no tenemos esta necesidad. Entonces, no es verdad que no haya necesidades docentes, pero si tú lo que haces es incrementar grupos a tope y en ese sentido saturar aulas, es obvio que te pueden ir sobrando profes. Y cuando se jubilen dentro de 5 años, o sea, en los próximos 3, 5, 10 años, se jubile toda la gente que se tiene que jubilar, no sé, yo creo que entonces ya habrán conseguido ese cambio, y es que toda la gente que tenga que cubrir eso ya serán temporales solo. Entonces yo creo que es una consecuencia a la vez para las personas y luego una consecuencia institucional, estructural, bestial. Va a ser un cambio de modelo de universidad. Están ocurriendo dos cosas. Uno, que se crean reformas dirigidas a facilitar contratación y flexibilidad en esa contratación en la universidad y precarización, claramente. Esto es muy claro. Prácticamente las figuras de funcionario quieren prácticamente eliminarse, pero incluso dentro de los contratos más o menos estable. Hay mucho contrato temporal, primero, y dentro de esos contratos, pues condiciones más precarias, ¿no? Y más figuras de asociado, que es decir, profesionales que pueden dar clase trabajando fuera de la universidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que asistiremos en los próximos años a mucha inventiva en este terreno que lo que llevará es que las proporciones de profesorado estable y cualificado en los departamentos pues cambien, claramente. Yo creo que el plan está claramente dirigido a que el porcentaje de personal contratado sobre contratación temporal sea mucho mayor que el que es ahora. Está claro, son modelos como muy el modelo anglo, tal, en el que hay muy poca gente estable, que son la gente que hace investigación, la gente cuya docencia está concentrada sobre todo en máster doctorado, y luego grados sobre todo, y primeros cursos está cubierto por gente que está contratada temporalmente, y si eso pudiera llegar a ser el 60% de la plantilla o más, estarían encantados de la vida, van un poco a esto. Es la manera de no tener compromiso con nadie, mientras que definir una carrera docente es adquirir un compromiso, y eso ahora se dan cuenta de que no era lo que querían, ¿no? Les abren una carrera docente para que la gente que de alguna manera haga los méritos. Ya sabes que cuando entras en la carrera docente es una carrera de obstáculos, te gustarán o no los obstáculos, pero has entrado en una gincama, en una pista americana en la que tienes que hacer ciertas cosas. Entonces vas, las haces y te dicen, ay, es que se nos han acabado los premios. Y dices, esto no eran las reglas de juego, ¿eh? Y aparte, no me estáis diciendo que yo no soy buena para el trabajo que hago, me estáis diciendo que no tenéis nada que ofrecerme después de haber estado trabajando. Entonces,
es obvio que ahí tenían un compromiso que ahora romperlo les va a costar un precio simbólico también, ¿no? Y un precio en imagen. Qué mejor que no tener nadie que te pueda pedir cumplir ese compromiso, ya no van a tener a nadie que les pueda exigir, porque ya no lo tendrán con nadie. Entonces dirán, tú estás por 3 años y sabes que luego te vas a ir, y tú lo sabías desde el principio. Y no hay carrera docente alguna, muy poca gente podrá hacer carrera docente. Yo, por ejemplo, ahora vivo una situación muy paradójica. En mi equipo de investigación tenemos mucha investigación, tenemos muchos becarios, tenemos una situación, hemos conseguido financiación externa. Yo creo que la universidad tiene que ser muy creativa desde el punto de vista de los ingresos hoy, porque la financiación pública de antaño ya no volverá, eso está muy claro. Pero al mismo tiempo, claro, por ejemplo, en mi equipo de investigación hay gente muy cualificada que todavía no tiene una posición estable. Y lo han hecho todo para tenerla. Es decir, si hubieran vivido 20 años atrás, esta gente estaría consolidada en su posición. Y ahora no puede. Y corremos el riesgo de perderlos, ¿no? Eso es lo... Y claro, eso puede afectar al ánimo, a quien no le afecta, ¿no? Una situación de decir, bueno, estoy publicando, estoy trabajando de forma excelente prácticamente, y prácticamente me siguen precarizando y pues igual tengo que irme. Algunos no lo están haciendo porque optan personalmente por quedarse, porque ofertas no les faltarían fuera. Lo que vamos a tener es una caída en la formación y una pérdida de la capacidad de formación, un sistema en que no da perspectivas de carrera docente para el profesorado y que por tanto lo que lo coloca es en una situación de fuga. Como no hay futuro, no hay esperanza, pues lo que se trata es de situar mi perspectiva profesional fuera de este barco que se hunde. Y esta es la sensación de barco que se hunde. Y eso genera desmotivación, desánimo y también desmovilización, claro. Porque no hay proyecto universitario. No hay proyecto universitario porque es muy difícil tenerlos en proyectos sociales. Y yo me pregunto, ¿qué calidad de enseñanza recibirán los alumnos, ¿no? Con un profesorado asociado que ve peligrar su puesto año a año y que ya ha decidido que no va a hacer ni así fuera de lo que le toque. Genial, o sea, ya lo han conseguido. Profesorado alienado, porque como al fin y al cabo lo que se busca es que no cree ningún vínculo de trabajador de la UB, es profesorado externo que presta servicios, genial, realmente no tengo ni la vida de conseguirlo. En el caso del profesorado que tiene plazas de una mayor duración y que en principio no están en peligro dentro del marco de esa duración, claro, esto ya pasa. De hecho, ya pasa desde un poco antes. Por ejemplo, en proyectos de investigación, si quieres liderar algún proyecto de investigación, como no lo pidas el primer año, como lector, no lo vas a poder pedir después porque el proyecto que solicites va a tener mayor duración que tu contrato. Entonces yo me he encontrado que estos 2 últimos años empezábamos a mover un I+D y no lo podía solicitar porque el proyecto era para 3 años y mi contrato solo tenía 2 por delante. Entonces, incluso ya antes de esta situación se producen paradojas que de alguna manera penalizan a personal que sí que quiere seguir trabajando. Por un lado ves una transformación, que es lo que hemos hablado, ¿no? De precarización laboral de muchísima gente cada vez más. Por otro lado, esta mutación en los estudiantes, en los profesores mismos. Y, digamos, yo no quiero tener una mirada nostálgica, tampoco reconocerme en una derrota. En absoluto, yo no me siento derrotado. En absoluto, me siento enfadado, me siento en cólera, encolerizado, ¿no? Porque no he sido, pues, como capaz de, en la medida de mis posibilidades, de girar este proceso, ¿no? de asedio del pensamiento de la universidad, ¿no? Y entonces es verdad, es una institución decadente como es la universidad, por lo menos en letras. Lo que hay son relaciones decadentes entre las personas, ¿no? Y tristes, patéticas. Y entonces, pues yo no quiero vivir esto. La proliferación de categorías laborales lo que hace es dividir al colectivo docente, eso está claro, y no creo que sea ninguna novedad. Sí, es que es como ridículo, porque llega un momento en que dices, no, es que tú eres colaborador y yo soy lector y tal, y claro, nuestras situaciones son diferentes.
No sé, estamos entrando en un despropósito de ver diferencias entre personas a las que nos espera el mismo destino, ¿no? No sé. Pero claro, donde sí que hay una diferencia, eso es una batalla como ideológica para no ver diferencias entre una persona que está en las mismas condiciones que tú, solo que a ti te han puesto una pista americana que es esta y al otro han puesto otra pista americana, y entonces eso te crea la fantasía de que su problema es distinto al tuyo. Eso es como fatal. Pero hay una cuestión estructural que ahí sí que es muy difícil entrar, que es el personal, sobre todo que es permanente, pero concretamente el funcionario y el que no lo es. Ahí hay una dificultad tremenda de alianzas. Es súper complicado establecer alianzas ahí. El que es permanente pero es laboral, mira, porque viene de donde vienes tú y porque una plaza laboral ahora mismo no es como no tener nada. Pero claro, alguien que es funcionario y con todos los respetos, no creo que nadie quiera hacer esto, pero podrías quemar el edificio y... Bueno, hombre, no hagas eso, ¿sabes? Exagero, no creo que haya nadie que quiera hacer eso. Pero, claro, profesorado titular hay muy pocas maneras de que se sienta inestable. Es muy complicado. Entonces, ¿qué necesidad tienen de movilizarse? No hay ninguna. ¿Y qué necesidad tienen de construir una lucha compartida cuando sus condiciones laborales no peligran? Entonces, sí, les pueden recortar pagas, les pueden intensificar la docencia, pueden hacer muchas cosas, pero su plaza no peligra, nunca se van a encontrar sin curro. Entonces, cuando eso no te va a pasar nunca, ¿cómo puedes? No sé, yo me coloco en alguien que, por ejemplo, pues que lleve 20 años de funcionario o más, hay una reconstrucción de mentalidad, ¿no? de tu propia identidad que entiendo, que te parezca rarísimo. Entonces, lo que hay a veces es empatía personal y en algunos casos una enorme responsabilidad estructural y una clara lucha conjunta, ¿eh? No estoy metiendo a todos los titulares y funcionarios en el mismo saco en absoluto. Yo creo que ha habido posiciones muy diversas, ¿no? Y también se puede luchar de maneras muy diferentes, ¿eh? Ni homogeneizando la lucha ni diciendo que todos los funcionarios ninguno ha hecho nada, eso tampoco es verdad. Pero yo entiendo, o lo que he estado viendo desde mi lugar, es que es muy complicado colocarte en la piel de alguien que puede sí perder su curro. Ya no digamos los asociados, lo pueden perder cada año o cada trimestre, es como muy complicado, y eso yo creo que ahí ha habido una fractura enorme. Contamos con la vieja idea, ¿no?, del prestigio del profesor universitario y de que los catedráticos ganan un montón de dinero, que no sé qué. Entonces la gente esa idea la conserva, ¿no? Y es verdad, hay una parte de la realidad que es así, ¿no? Entonces, eres profesor de universidad y ya tienes la vida solucionada. Y a la gente, a los profesores precarios, claro, los profesores precarios, encima de que son precarios, no tienen nada asegurado. Y no se mojan por miedo. El miedo campa, pero arrasa, porque la gente no quiere significarse, no quiere posicionarse. ¿Por qué? Porque ese posicionamiento puede afectar a la continuidad de su trabajo. Entonces, cuando dependes de ese trabajo para comer y para poder vivir, pues la gente se calla. Y así estamos. Nunca tuve la sensación de poder participar en una universidad, ni cuando se hicieron los planes de estudio nuevos. Nunca tuve la sensación de estar junto con otros construyendo algo colectivo y creíble. No. Siempre lo viví como en un aislamiento muy fuerte. Y un poco, digamos, mi opción fue esto, hacer lo mejor que podía las clases, intentar meter dentro de la universidad lo que pasaba fuera, y quizá en esto a veces lo he pensado, toda una serie de profesores no supimos estar a la altura de lo que venía, ¿no? Y nos conformamos con, bueno, yo hago bien mis clases. Realmente, si pienso en todos los profesores y profesoras que he tenido, a mí me han abierto la mente dos personas. De los 40 o 50 profesores que he tenido. Claro, para mí la universidad debería abrir mentes, ¿no? Y desarrollar las mentes y desarrollar, no solo la mente, hay muchos otros factores, ¿no? Porque a nivel emocional, a nivel de moral, de valores, todo esto también debería ser desarrollado desde la universidad.
pero no se hace. Fins i tot quan anaves a les reunions de departament, els professors parlaven, és que hem de... Clar, és que els alumnes, si no, no fan els deures, si no, no estudien, perquè com si fossin de batxillerat, no? I era com... no s'han plantejat que casualment hi ha profes que sempre tenen ple, hi ha profes que no els hi va ningú? No s'han plantejat que potser no són bons professors? No s'han plantejat que estan tractant amb un públic d'adults? Què és això d'infantilitzar-los? És que no has fet els deures, passo la llista... O sigui, és que gent que ja té responsabilitats, com treballar, com de cop i volta el pare o la mare o l'avi o no sé qui se't pot posar malalt, poden passar 2.000 coses, tens responsabilitats, ja no estàs mantingut, ja no... Però ell el que s'espera és que sigui un perfil de mantingut, que només estarà estudiant i ja està, ja rendint. Clar, quan et trobes que la realitat és una altra, es munta un follon, que és el que és, que al final és un filtre, però els professors participen d'això. Es muy curioso que a veces uno observe el profesorado universitario quejándose de lo pasivos que pueden llegar a ser los alumnos, cuando en cambio nos hemos encargado todos de pasivizarlos durante las primeras etapas y de que se acostumbren a esta relación autoritaria casi pedagógica y buscar una cierta comodidad tanto para el docente como para el discente, ¿no? Lo más fácil dar clases es que yo pegue el rollo y alguien lo escuche y tome apuntes. Y ni me cuestione, ni participe, ni me obligue a mí a buscar otras lecturas, otros textos para otros enfoques, etc., ¿no? Eso es lo más cómodo. Entonces, claro, si se estabiliza esa relación es muy difícil cambiarla. Cada vez más los profesores pues pasan lista, cosa que para mí es el final de la universidad. Es decir, yo lo dije un día en clase, en las últimas clases. ¿Cómo voy a hablar de la libertad con personas que tengo delante mía obligadas a estar aquí sentadas? Entonces, yo es que no me veo capaz de seguir hablando, lo considero una tomadura de pelo. Entonces, en lo que tú dices de la reacción, pues muchos estudiantes me han dicho, no puedo venir a clase porque tú no pases lista, pero el profesor de al lado sí que pasa lista, me gusta mucho más lo que tú dices, pero no vendré. Entonces, pues bueno, a este nivel es la muestra de lo que tú dices, ¿no? ¿Qué reacción va a haber? Pues ninguna, porque la reacción son estas. Es decir, mira, me gusta más lo que tú haces, pero no vendré porque tú no pasas lista. ¿Qué quieres que diga? Digamos, sí. Y le dije, te entiendo perfectamente, ¿eh? Le dije, te entiendo perfectamente, claro. La imagen del aula todavía no hemos conseguido romperla, ¿no? O sea, en mi universidad sigue habiendo tarimas, lo cual ya es muy significativo, ¿no? Y se han hecho obras, se ha cambiado la disposición, se han cambiado los bancos a veces por sillas de brazo para poder organizar grupos, pero la tarima no se mueve de allí, ¿no? La tarima y la tiza están allí, se introduce el PowerPoint y todo, pero y la disposición corporal ya está ahí, ¿no? Esto Foucault nos lo enseñó, ¿no? De que se disciplinan los cuerpos, ¿no? Incluso y claro, se asimila que las relaciones se establecen de este modo y que así son, ¿no? Por lo tanto, uno cuando entra en el aula, a pesar de que no conozca a los estudiantes, espera una determinada respuesta por su parte y sabe que esperan de él también como docente, ¿no? Y eso hay que hacer algo para modificarlo, para cambiar esa dinámica, ¿no? Si no, la opción por defecto es esa, es de pasividad y de decir voy a hacer lo que tú me mandas, sin duda. ¿Cómo están construidas estas mesas fijas que no se pueden mover? Bueno, la tarima de medio metro. Todo está construido para señalar la jerarquía. Señalar la jerarquía y hacer la imposibilidad, hacer imposible un mundo común, digamos. Hacer lo imposible. Hay mucho que aprender, sobre todo, de los niveles más bajos del sistema educativo. Es de los primeros niveles, donde las formas son más democráticas. Por ejemplo, cuando uno mira educación infantil o educación primaria, la forma de docencia y la interacción entre el profesor y los alumnos es mucho más democrática, mucho más igualitaria que a medida que uno sube en el sistema educativo. Cuestión absurda, ¿no? Porque cada vez el alumno teóricamente sabe más y debería
poder participar más de esa relación pedagógica. En cambio es a la inversa. Yo creo que fijarnos mucho en lo que hacen en las primeras etapas ayudaría. Bueno, jo en la situació de complicitat professorat-estudiants crec que s'ha d'anar molt de peus de plom. Els professors estan lluitant per ells. Llavors, jo crec que el que regeix més és un canvi qui pugui, intentar salvar els trastos. No ens van fer cas, s'han començat a més o menys a liar una mica més, no gaire més, però una mica més. Ara, perquè quan els vam dir llavors el que passaria, no ens van fotre ni cas. Nosaltres ja els vam dir, us supercontrolaran, la llibertat de l'aula es perdrà, hi haurà censura, us baixaran els sous, perdreu drets, anireu de cul perquè volen augmentar les hores lectives, volen augmentar no sé què, volen que estigueu tot el dia fent de profes. I quan fareu recerca? La recerca també és superregulada, superestipulada. Control de quants llibres llegeixen, de quants articles produeixen i a on els produeixen i es deixen de produir. I en un moment que, bueno, només de veure la llista de coses a mi m'agafa un estrès i una angoixa que dius, mare de Déu. I llavors, tu els explicaves que tot això anava cap allà i que al fons acabarien pillant ells. I era com, bueno, també els deies, jo me n'aniré perquè jo sóc estudiant, però tu estàs treballant aquí, ets un funcionari, per tant estaràs aquí molts anys. No et preocupa? No, perquè ja... Al final jo crec que com que és el tema aquest intel·lectual, també hi ha una mica com els artistes, un punt egocèntric. Llavors és una lluita de capelletes, no? De xiringuitos que es munten, que són els màsters propis, els màsters oficials, tots els ensenyaments que es munten, que són les seves capelletes. Llavors tots estan intentant jugar a muntar-se a la seva capella i a salvar el cul. Els precaris tenen por de perdre perquè són els que són més vulnerables, són els que en alguns moments són els que s'estan aliant més, perquè són els que tenen més consciència de classe treballadora, però moltes vegades també arriba un moment que es tiran enrere, perquè al final de comptes poden perdre la feina. Muchas veces, ¿no? El argumento que utilizo es de, bueno, no podéis estar únicamente luchando por vosotros, porque es que si nosotros nos quedamos fuera, vosotros no tenéis nada por lo que luchar. No tendréis condiciones laborales, directamente no tendréis trabajo. O sea, si la universidad se queda sin estudiantes, los profesores no existen. Cuando se sacó filosofía de la del bachillerato, ocupamos con estudiantes de las clases la consellería. Y nos clavaron un juicio que tuvimos que pagar nosotros porque en la facultad nadie puso ni 5 pesetas, entonces, para ayudarnos a pagar el juicio, ¿no? Entonces, cada vez que, digamos, había que poner el cuerpo y era creíble, yo he procurado estar allí. Esto me ha supuesto pues, un aislamiento bastante grande, yo diría bastante grande, no en la universidad, que en otros... Pues en antropología había Delgado, Manuel Delgado, otros que eran más colegas, pero en filosofía realmente así, ¿no? Que me acuerdo que cuando nos detuvieron en el departamento, un profesor dijo, pues algo habrán hecho. Y estábamos defendiendo la asignatura de filosofía en el bachillerato, ¿no? Entonces, pues la idea de es recursivo, pero es así, pero si me voy de la universidad y si puedo irme, tiene que ver con la frialdad de los pasillos de la facultad, de la frialdad que la gente casi ni se saluda, ¿no? Al final de comptes, uns manes, altres estan xupaditats, però bueno, les coses funcionen. I aquí entres també en tota aquesta història de que al final són relacions caciquils, de reciprocitat, on hi ha molts de jocs d'interessos i és un món molt individualista, molt individualista. I jo crec que per això no es pot treballar ja dintre ni amb ells, perquè al final et desgasta moltíssim intentant trobar aliances, les trobaràs per una cosa, quan arribi un moment important tothom es tirarà enrere i et quedaràs amb el cul en l'aire. Per 4 persones que hi ha que s'ho creuen realment, que estan allà i que potser acaben pillant, la mayoría... Yo creo que es todo, que es un proceso muy amplio en el que incluso los profesores mismos hemos sido las piezas de este mecanismo desencadenante, ¿no? Y por eso os decía al principio, ¿no?
hablar de privatización, mercantilización está bien, pero es como mucho más amplio todo lo que ha pasado, ¿no? Desde el modo de escribir los artículos a los comportamientos en la propia facultad, ¿no? La gente no se preocupa porque nos hemos acostumbrado demasiado a delegar y a ceder nuestro poder y a ceder nuestras responsabilidades y a no hacernos cargo de nuestras responsabilidades, a no asumirlas. Y ni siquiera sabemos de esas responsabilidades, ni siquiera tenemos conciencia de ellas, ¿no? Y entonces, como que no es nuestro problema, ¿no? La gente no va conmigo, porque ya no estás implicado en el problema, porque, bueno, ya lo hemos delegado, llevamos tanto tiempo delegando y cediendo nuestro poder que no nos sentimos capaces ni tampoco nos sentimos parte. Es como una especie de ejército en retirada y en plena derrota, en que huye de un lugar a otro, en que no sabe, pues hay el servidor de metralladora que sigue disparando, pero en un entorno en que todo se está desmoronando, ya no funciona la cocina, ya no llega la munición, y por tanto esta situación es una situación en que se produce la huida, y hay una huida en este momento pues en dos vías muy claras. Una, la jubilación, gente que está jubilándose incluso virtualmente, es decir, ya adelantadamente, pues muy bien, yo ya ¿qué me queda para jubilarme? Tanto tiempo, pues yo aguanto tal, y ya me desentiendo de cualquier proyecto, porque además tampoco voy a poder pasar la antorcha, porque como no se va a poder reclutar gente, pues mi conocimiento va a morir conmigo, mi departamento, mi línea de investigación, o la huida hacia el exterior, hacia la inmigración. Y por tanto tenemos dos sangrías muy importantes. Claro que queda una tercera vía. La tercera vía es el empoderamiento social, el surgimiento de un movimiento universitario de gente que no quiera perder la dignidad, que no quiera perder el futuro y que quiera apostar desde la movilización cívica por reconstruir la universidad, pero esa reconstrucción no puede ser una reconstrucción sin proyecto de reconstrucción de país. Pero ¿para qué queremos reconstruir la universidad si nuestro sistema productivo no acepta tantos licenciados, si los que se licencian tienen que exiliarse, si a nivel laboral solo queda la explotación? Normal, con nuestra cultura de los pelotazos urbanísticos, de los parques temáticos, de las ciudades de vacaciones y Eurovegas, con todo este circo mediático, ¿para qué seguir produciendo graduados? El discurso en torno al exceso de graduados universitarios es un discurso falso cuando lo comparamos con otros países y erróneo en dos sentidos. Erróneo en el sentido de las necesidades de nuestro sistema productivo y erróneo en el sentido de las necesidades de nuestra sociedad desde el punto de vista de movilidad social y de cohesión social. No hay demasiados estudiantes universitarios en España, eso es falso. Lo que hay es un sistema económico que para hacer lo que hace no los necesita. Pero claro, es que para hacer lo que hace estamos como estamos. O sea, que más vale que no haga lo que hace. Más vale que no haga lo que hace. Hace 6 años o 7 años se podría decir, si nuestro sistema productivo esencialmente es el ladrillo y es la construcción, pues no hace falta tanto graduado universitario. Pero yo te diría que por lo que respecta al sistema productivo, un sistema productivo no es solamente lo que es, sino lo que queremos que sea. Por tanto, decir que esencialmente pues es el turismo y los parques temáticos, pues es posible que si no hacemos algo para remediarlo, es lo que acabemos siendo. Y que una condición necesaria, pero no suficiente, para que no nos convirtamos en un gran parque temático ni en una gran terraza, es tener el capital humano suficiente y adecuado. En la medida que estemos otorgando títulos, papeles, que los portan personas que tienen manifiestos límites en su conocimiento, pues lo que estás es cuestionando también ese título y, en el fondo, pues degradando la propia universidad, porque efectivamente en este sentido, ¿para qué va a servir
ir a la universidad 4 o 5 años si luego lo que vas a salir es con un título que socialmente no está valorado y que encima te ha costado mucho matricular? Es decir, ahora los alumnos pagan mucho más por una educación mucho peor y por un título que no va a tener el mismo valor que tenía ese título hace 10 años. Claro, la devaluación de títulos, un título está devaluado en el sentido de que permite ganar menos dinero, permite tener menos seguridad de conseguir un trabajo, si lo comparamos ahora con hace unos años. Obviamente, un título de ingeniería hace 40 años pues era más valioso que un título de ingeniería ahora, comparativamente, simplemente. La universidad, pues bueno, supongo, pues como decía un profesor en la última ocupación, pues bueno, que por lo menos cualquiera pueda ir a estudiar si quiere. Esto, por lo menos esto, ¿no? Por lo menos esto, que si tú quieres estudiar, que haya la posibilidad de estudiar, ¿no? Más allá de esto, a mí se me plantean muchas preguntas, ¿no? Es decir, no, yo no... La respuesta, ya digo, codificada, ¿no? Universidad, pensamiento crítico. La universidad está para lo que estará. Es decir, formar gente adaptada al mercado, gente dócil. La universidad está para esto. Por tanto, esta idea de la universidad fábrica de parados, que proviene pues de algo pues bastante antiguo, ¿no? Es un libro de Amanda de Miguel del año 79, ¿no? En realidad forma parte de esa visión negativa acerca de lo que es la universidad, bastante elitista y sobre todo poco realista en función de las posibilidades que realmente proporciona la universidad a las personas. Y con eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque la universidad ha sido un formidable recurso para la movilidad social, para muchas personas. Y por tanto, la transmisión de esta idea de que la universidad no sirve para nada, creo que cala más en unos grupos sociales que en otros. Por tanto, es fácil que cuando ha habido trabajo, pues, bueno, si la universidad no sirve para mucho, me voy a trabajar, pero los que por su origen social saben que la universidad sirve para mucho, que es muy valiosa, siguen entrando a la universidad. Sí. Y como un container de parados y futuros parados, ¿no? Pues tener allí, de cierto modo, pues gente que va haciendo cosas. Y así no tiene necesidad de pensar, no tiene la mente ocupada con el futuro máster que tiene que hacer, que este sí que te va a salvar la vida, ¿no? Y entonces, pues, la mejor manera de no tener un nudo en el estómago frente al vacío de que sea de tu vida es ir estudiando. Másters, más másters, ¿no? Es llenar. Bueno, el vacío que se siente realmente, ¿no? Si eres joven hoy. Quan et diuen que et preparen pel món laboral és perquè els continguts seran els que a cada moment l'empresa amb la que pacten necessita. I això són els màsters. El grau és més genèric, línies generals de com es fan aquestes coses. Però clar, ha de ser molt més genèric. Perquè després ve el màster, que és la formació especialitzada i excessivament especialitzada, perquè respon al criteri del perfil que a cada moment que el contractant necessita. Volen ampliar o volen obrir una línia productiva que tingui a veure amb tal. Màster amb aquesta línia. Però al final potser només són 3 llocs de feina. Dels 30 que es matriculen a 3.000 euros al curs, només 3 entraran. I els altres hauran de fer un altre màster, perquè allò és tan específic de la Mafre, per posar un exemple així estúpid, que no servirà, no sé, per Genesis Seguros, saps? Llavors et fan entrar en la dinàmica de la formació continuada, que és una altra perversió del llenguatge. Una cosa és que tu sempre tinguis inquietud d'anar-te formant, i això vol dir anar llegint, compartint
les seves lectures amb altres i enriquint, etc, i el que ells entenen per formació continuada, que és que sempre estiguis pagant una formació d'algun tipus. I a més, la gran aberració que tenen de que tenen a la gent, ara per ara, vivint de les hores extres, moltes vegades quasi sense remunerar, però per eliminar places de feina, i que després diguin que la gent que no treballa és perquè no s'està al dia en la formació, que no està tot el rato formant-se, i com que no s'estan formant contínuament, estan quedant fora del mercat laboral. Però això és un discurs que surt a tot arreu constantment, perquè al final el que es vol és jugar amb el pànic del parat. Merda, és que clar, no estic format, per això em descalifiquen. Bueno, quin curs hi ha, quin curs no hi ha, em poso aquí, em poso allà, i en el fons t'estan enganyant. És com vendre't aspiradores o enciclopèdies, o sigui, no tens pasta, no paguis, perquè no va de que no estiguis qualificat, va de que volen que tu paguis per fer coses, i ja està, perquè ells viuen com una secta, no? Ells viuen dels diners que tu gastes estudiant, però no et donaran mai feina, perquè ara mateix estan contraient el mercat laboral. Y además, no solo un problema de robo de dinero, porque a esa gente se le pide un dinero para una matrícula para ofrecerle después un resultado que no es el que... Hay una cosa peor, ¿eh? Y la cuestión peor es que a esa gente se le ha robado un tiempo de su vida. O sea, el estudiante que está 4, 5, 6 años perdiendo el tiempo para hacer ver que saca un título que luego no le da capacidad, nunca volverá a tener 18 años para aprender. Alejandro Durat, que nos conocemos hace tiempo, me decía, tendrías que decir a los estudiantes que el dinero de la universidad lo pongan en un sitio y ir empezando una universidad fuera de esta. Y yo dije, sí, pero es que ellos quieren el título. ¿Y qué les voy a dar yo fuera? ¿No? Y aquí está un poco la cuestión, ¿no? Todavía, ¿no? Que por eso se sostiene. Porque todos los estudiantes se han vuelto pragmáticos, quieren el título. Y los profesores también sobrevivimos con esto. Es decir, que es como una especie de interés, un juego de intereses que ya no tiene nada que ver con el mundo, porque del mundo están pasando otras cosas, ¿no? Y esto por eso para mí es una institución ya muerta. Aquí habéis observado una radiografía de los problemas que amenazan al sistema universitario. Nos hemos centrado en las deficiencias por tal de señalarlas y con el fin de combatirlas. Hemos hablado de la universidad, pero el problema se extiende por todo el modelo educativo, la sanidad, la justicia y el resto de servicios sociales. Nos encontramos con un sistema podrido desde la base hasta la cima. El final ya lo imagináis, es desastroso. Sabed que la inacción nos llevará irrefrenablemente al fracaso, a la destrucción total de lo que hasta hace poco conocíamos como derechos sociales, a entregarlo todo a los caprichos que emanan de los intereses privados para que moldeen la sociedad y las personas a su imagen y semejanza. El final de este camino es la liberalización de los servicios, privatizarlo todo y por ende incrementar las desigualdades sociales. Combatir esta dinámica que se ha establecido no es sencillo, es una tarea que requiere la unión total por parte de la sociedad y no de la sociedad anónima.